Buenas y bienvenidos a este segundo resumen del curso de Lingüística y Psicoanálisis. Mencionaremos rápidamente algunos aspectos de fonética y fonología, aunque no profundizaremos en la diferencia entre estos dos, porque la idea es que estos sean unos resúmenes muy cortos. Simplemente digamos de paso que la diferencia fundamental es que la fonética estudia los aspectos físicos y fisiológicos de la producción del sonido, mientras que la fonología estudia estos sonidos como parte del lenguaje. Bien, siempre es muy común que pensemos que las unidades mínimas del lenguaje son los fonemas, pero resulta que los fonemas a su vez se componen de otras unidades. Es decir, que en realidad las unidades mínimas del lenguaje, los átomos del lenguaje, es lo que podemos llamar los rasgos fonéticos distintivos. Entonces, hablemos rápidamente qué son estos rasgos fonéticos distintivos. Podemos decir que son tres los rasgos fonéticos distintivos. En primer lugar, y es para mencionar cómo se produce el sonido, cómo se producen los fonemas, se dan tres dimensiones. La primera es el lugar de articulación, es decir, en qué lugar de la boca se produce ese sonido. Por ejemplo, si se produce en los labios, como con el fonema de la P o de la B o de la M, entonces diremos que ese es un lugar de articulación labial. Por ejemplo, si el sonido se produce en el lugar donde se pone la punta de la lengua, como por ejemplo para los fonemas de la T, de la D, N, L, NA, LA, ¿sí? Esto se conoce entonces como el lugar alveolar, y si se produce más atrás en la boca y utilizando más parte del cuerpo de la lengua, como por ejemplo en K, GA, ahí tenemos la región, el lugar velar, ¿sí? Puede haber otros lugares, como por ejemplo más abajo en la garganta, más guturales, etcétera, pero esos tres son los más importantes. La segunda dimensión importante en estos rasgos distintivos del fonema es cómo se producen los sonidos, ¿sí? Es decir, el modo de articulación. Entonces puede que sea como una pequeña explosión, como en P, T, K, ¿sí? Entonces esto es lo que se conoce como las oclusivas, o puede ser simplemente que se cierra un poco la boca, se cierran un poco los labios, pero no del todo, y deja salir un poco de aire, como en C, F, ¿sí? Estas se conocen como las fricativas, o simplemente se cierra la boca y el aire sale por la nariz, como con el fonema de la M o de la N, se conocen como las nasales. Y cuando no se impide del todo que salga el aire, pero la lengua se utiliza para obstruir un poco el aire, como para pronunciar, por ejemplo, la, ra, se conoce como sonantes. Y la tercera dimensión es el uso de las cuerdas vocales. Algunos fonemas hacen que vibren las cuerdas vocales, mientras que otros fonemas, con otros fonemas no vibran las cuerdas vocales. Y esto entonces es lo que conocemos como la sonorización o la voz. Podemos decir entonces que en términos generales, si reunimos todos los fonemas que podemos producir los seres humanos en los casi más o menos 7.000 idiomas que existen en el mundo, pues tendríamos alrededor de unos 200 fonemas. Aquí vemos, por ejemplo, el cuadro del IPA, que es el alfabeto fonético internacional, donde se describen todos esos 200 fonemas que los humanos podemos producir. Obviamente nosotros nacemos en una lengua materna que utiliza solamente cierta cantidad de esos fonemas. Por ejemplo, en el español tendremos alrededor de unos 30 fonemas que utilizamos, es decir, que habría unos 170 fonemas que nosotros no utilizamos. Y es muy interesante porque aquí es donde sucede un fenómeno que la neurolingüística y las neurociencias han llamado como el fenómeno del desgaste,
Y es como, entonces, los fonemas que uno tiene como lengua materna, uno no los aprende y por eso es tan difícil reconocerlos cuando se oyen y producirlos cuando uno los quiere producir. Como decía, el fenómeno del desgaste, entonces, la neurolingüística lo ha descrito muy bien. Como vemos en esta imagen, tenemos al lado izquierdo una pequeña neurona y vemos cómo con el proceso de aprendizaje lo que sucede con la neurona es que le empiezan a salir estas ramificaciones que son las dendritas. Y todos sabemos que gracias a las dendritas, como vemos en la imagen al lado inferior derecho, son las que permiten la sinapsis entre las neuronas. Eso es lo que sucede con el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es que crezcan dendritas y que pueda haber esas conexiones neuronales. De ahí que si entonces en nuestra lengua materna no escuchamos algunos fonemas, pues nunca tenemos este desarrollo neuronal para aprender esos fonemas. Y por eso, por ejemplo, en nuestra lengua español que tenemos 5 fonemas, en contraste con el francés que tiene 17, se nos hace tan difícil entender esas vocales, esas otras 12 vocales que en español no tenemos, y por eso también se nos hace tan difícil poder pronunciar esas vocales. Hasta aquí está este resumen de hoy.